programa de continuidad de cuidados en salud mental. ¿Ya? Y se trata de un programa que hace gestión de casos complejos desde una perspectiva comunitaria. Ahí tenemos un almuerzo comunitario en que hay pacientes, funcionarios, sonrisólogos, hay todos los que habitamos el espacio del cual les voy a contar. La historia del programa, alrededor del 2017, en las reuniones semanales que teníamos que constantemente llegaban a la reunión, ¿no?, con mucha angustia de los tratantes por ser casos muy difíciles de manejar y que generaban mucha tensión, ¿cierto?, al equipo tratante, y que con el setting habitual de tratamiento no había mucha respuesta, constantemente había que estar pidiendo cupos para hospitalizaciones. En las hospitalizaciones también son pacientes que a trabajar con ellos. Y yo me acuerdo en una conversación ahí con el equipo que en algún momento salió la idea de la limitación de esfuerzo terapéutico, como ya no hay nada más que hacer, como que la psiquiatría tiene un techo y hay un momento en que hay que tirar la toalla o limitar los esfuerzos, ¿no? Eso a mí me hizo muchísimo ruido, en tanto es que no se puede hacer más, o es que hay que mirar maneras distintas de enfrentar quizás esos casos, ¿no? ¿Qué entendemos por casos complejos? En general en psiquiatría, o sea, por lo menos en mi formación, la idea, por ejemplo, de patologías resistentes, depresiones resistentes, esquizofrenias resistentes, ¿ya?, están asociadas principalmente a la resistencia a tratamientos farmacológicos, a una línea de abordaje, ¿no? También cuando se hacen encuentros de casos de trastornos mentales severos, que era un concepto que se venía usando mucho, también eran resistencias a los tratamientos como estándares. Cuando hablamos de casos complejos, tratamos de ampliar más aún la mirada, ¿no? Complejidad, en términos salubristas, tiene que ver con severidad, ¿ya?, pero en función también de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad tiene que ver con los riesgos y con los determinantes sociales y con la multifactorialidad de la vida. Entonces, dejamos de reducir ahí como la patología meramente a lo sintomático y complejizamos la idea a más dimensiones, ¿no? Entonces, complejidad es un concepto que en nuestro equipo de trabajo lo estamos trabajando en función de los mismos usuarios, sujetos de atención, en sus familias, en sus comunidades, y también en una idea más constructivista también esto depende de las características y contextos desde dónde se está dando la atención. Por lo tanto, las características como culturales del mismo equipo y cómo ese equipo va aprendiendo y va recursivamente modelándose, tiene que ver con este concepto, ¿ya? Y el otro concepto que puse en la primera diapo tiene que ver con lo comunitario y con la salud mental comunitaria. Uno podría explicar desde muchas perspectivas hay muchas explicaciones para llegar a lo comunitario. En términos bien generales, podríamos entenderlo como desde distintas dimensiones, desde una dimensión política, desde una dimensión de gestión, y también desde una dimensión clínica, ¿ya? Y hoy día quiero aproximarme sobre todo a la dimensión un poco más clínica, que tiene que ver con cómo entiendo al sujeto de atención, ¿ya? Desde una línea más reduccionista o más puramente biológica, como el fenómeno de la enfermedad, o lo comunitario tiene que ver cómo integro las diferentes dimensiones del sujeto y qué lugar le doy, y en qué lugar me pongo yo al encontrarme con este sujeto, familia, comunidad, ¿no? Estoy tratando de mirar desde la complejidad, ¿no? Entonces, volviendo a esta idea de este grupo de pacientes o de sujetos que estaba generando resistencia en el tratamiento habitual, nosotros se empezaron a generar empezamos a destinar recursos, empezamos a armar un equipo, ¿ya?, que funciona con una lógica transdisciplinaria, ¿ya?, diferente de inter o de multidisciplinario, ¿ya?
y de nuevo, colgándome la idea de la complejidad, tiene un poco que ver con romper un poco las jerarquías de saberes. Aquí en nuestro equipo, que está compuesto por psiquiatras, psicólogas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, y estudiantes que también funcionan en esta lógica de equipos, ¿no? El residente de psiquiatría con la practicante de psicología, con la practicante de terapia ocupacional, forman un mini equipo donde, donde tratamos de ir funcionando como célula, ¿verdad? Y lo transdisciplinario tiene que ver con que cada saber, digamos, tiene lugar dentro de la complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, tratamos de romper un poco la jerarquía ahí para tener una conversación lo más horizontal posible, donde también la mirada de la comunidad y la mirada del mismo paciente le tratamos de dar una relevancia, o dar la relevancia que debería tener, digamos, ¿verdad? Como desde la antropología médica, una cosa es la enfermedad y otra cosa es el padecimiento, y tenemos que encontrar ese punto medio para poder ir caminando con el otro, ¿verdad? Más que ir hacia intervenciones puntuales. En estos casos complejos, la flexibilidad y la plasticidad del equipo es fundamental. Entonces estamos todo el rato con la idea de cómo nos vamos adaptando. El modelo finlandés, con el diálogo abierto, es bien interesante cómo han logrado aproximarse hacia una atención centrada en las necesidades. Nosotros tenemos una política de salud mental comunitaria en el papel, ¿cierto?, donde la idea de la integralidad se habla con bastante facilidad, pero bajar la integralidad es muy complejo. O sea, en la práctica uno cuesta verlo, ¿no? Entonces, para poder acercarse a una idea de lo que el usuario realmente necesita o cómo nos podemos ir adaptando a sus necesidades y no el usuario adaptarse a nosotros, no adaptarse al setting de tiene que llegar al control una vez al mes, tiene que tomarse los medicamentos, sino que justamente los pacientes con los que trabajamos nosotros son los que no llegan al control, los que no se toman los fármacos, donde entonces nosotros tratamos de hacer un ejercicio de creatividad en la escasez además, digamos, para poder complejizar de nuevo la intervención, pero todo lo redundante, pero creo que es importante, y intervenir en distintos niveles, desde acercarle la hora al consultorio para verse los problemas metabólicos, desde conseguir el albergue para que duerma esa noche, a conversar de qué sentido no le hace el tratamiento farmacológico, y cuando pensamos que es útil hacerlo, bueno, desde una conversación llegar a eso, ¿no? El equipo también trata de ser un espacio formativo y reflexivo, ¿ya? En tanto, tenemos un rol docente, una pasada para pacientes de psiquiatría, como les decía, psicología, terapia ocupacional, ¿ya? Pero también en esta idea de lo transdisciplinario y de no jerarquías de saberes, digamos, hacemos un ejercicio ahí de humildad, de estar siempre como aprendiendo entre nosotros, de nosotros, y entonces estamos constantemente en tanto emergentes de nuestro trabajo cotidiano, revisando miradas, revisando textos, eso. Y autocuidado. El trabajar con estos casos complejos implica un nivel de angustia y ansiedad importante, una presión para los equipos muy pesada. Y bueno, entonces nosotros todos los lunes, que es nuestro día largo de trabajo, digamos, donde revisamos todos los casos que seguimos, tenemos media hora de autocuidado, de ver cómo estamos, de hacer una meditación, un yoga, y vamos variando según como las experticias y habilidades de cada uno de los miembros del equipo, pensando siempre en cómo nos cuidamos, cómo nos apoyamos, cómo nos vamos acompañando, ¿ya? ¿Con quiénes trabajamos entonces? Personas que se atienden en el servicio de salud mental ambulatorio del Sotero del Río, ¿ya? Que con la intervención habitual han tenido escasa como recuperación, ¿ya? Y ahí ocupo recuperación en la idea del recovery, ¿no? Que es un poco una asistencia, una síntesis a la idea de la cura. En salud mental es súper difícil hablar de cura, ¿no? La esquizofrenia no se cura, la depresión, así como la cura, pero y en general la recuperación en una idea más clásica tenía que ver con la mejora sintomática, y hemos visto que la recuperación en salud mental es muchísimo más amplio que eso, ¿no? Entonces, bueno, escasa recuperación y altos niveles de sufrimiento. Eso es como un paño que genera. Y haciendo un zoom a cuáles son las características de esta población, ¿no? Además de
de no funcionar con los tratamientos habituales, de tener resistencia a los tratamientos farmacológicos, etcétera, si uno empieza a tratar de mirar un poco más ampliamente, redes de apoyo escasas y o difusionales, entonces, desde personas en situación de calle a familias multiproblemáticas de alta expresividad emocional, como muy complejo, con revitalizaciones frecuentes, ¿ya? Entonces, una pasada por la corta estadía, alta, nadie sabe mucho qué hacer, vuelve a su funcionamiento habitual y al poco tiempo revienta su red inmediata, por lo tanto, hay una necesidad ahí de intervenir y de sacarlo. Inasistencia a controles, entonces el psiquiatra tratante en este caso está viendo a la familia a informar que está un poco la escoba en su sistema, pero no ocurre que él viene a las citas acordadas, ¿no? que tienen una hora y que tienen un lugar, un set. Rechazo de indicaciones médicas, ¿no? Suicidibilidad recurrente, trabajamos mucho con eso, desajustes conductuales frecuentes también, en función del contexto, bueno, y marginación y estigma intenso, ¿no? Ese grupo de pacientes podemos decir que son muy difíciles de tratar y probablemente son los que más necesitan apoyo, ¿no? Y de ahí también un concepto que lo traemos a la mesa constantemente es la ley de cuidados inversos, que eso se aplica para todos los ámbitos de la salud, ¿ya? Que tiene que ver con, que está súper estudiado, ¿ya? En la medida que un paciente necesita más y más cuidados, los prestadores de salud, es algo instintivo e inconsciente, pero hay una tendencia a prestarle menos cuidados, ¿no? No nos vamos a ir por lo difícil, como instintivamente. Entonces ocurre que los que más necesitan apoyo terminan recibiendo menos apoyo y eso genera un círculo vicioso ahí de marginación, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Ya? Entonces, en este equipo transdisciplinario que nos juntamos alrededor de una mesa un lunes y que tenemos una serie de casos que revisar, tratamos de que nuestra perspectiva esté centrada en el sujeto, ¿ya? Y digo sujeto porque sujeto también, podemos estar hablando del paciente, pero cuando estamos hablando del paciente índice, también estamos hablando de su familia. Cada vez que estamos interviniendo con el sujeto, con el paciente índice, estamos interviniendo la familia, o cada vez que estamos interviniendo con un miembro de la familia, estamos interviniendo con el paciente y también con su comunidad, ¿no? Orientado en la recuperación, más que en la cura, ¿verdad? La recuperación tiene que ver con las redes que lo sustentan, entonces bueno, salimos al territorio, trabajamos con la red inmediata, tiene que ver con la autonomía, con la autoagencia, con la identidad, ¿no? Cuando alguien sufre un quiebre vital, como puede ser, digamos, por ejemplo, de esquizofrenia, el quién soy se destruye y en qué me puedo reconstituir tiene que ver con las capacidades del sujeto, pero también con lo que ofrece su medio inmediato, ¿no? El quién soy yo, mi identidad no es solo intrapsíquica, también soy el que ustedes me están permitiendo ser, ¿cierto? Al darme este lugar. Entonces nosotros tratamos de ofrecer ese lugar, ¿verdad? Para poder ser, ¿verdad? Por lo tanto, el diagnóstico, si bien es importante, no es lo central, es más bien periférico, da luces, a algunas personas les sirve, a otros no les sirve, pero nos interesa que les sirva, ¿sí? Basado en el vínculo del tratamiento al trato, son personas y sistemas, familias que, dada esta continua historia de fracasos y de marginación, ¿no? La relación comunidad-institución es muy áspera. Hay maltrato de lado y lado, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos ante estos casos, miren, nos pidieron que ayudáramos, porque nuestros usuarios siguen teniendo su tratante en el ambulatorio, y este tratante cuando ya nos dice, oigan, equipo continuo de cuidado, ¿me pueden ayudar con este caso? Por supuesto. Entonces nosotros vamos y nos sentamos con el usuario y con su familia a decir, miren, nos dijeron que esta historia va muy compleja, va muy difícil, nosotros no tenemos la solución, pero sentémonos a ver qué hay y qué podemos hacer y pensemos juntos, ¿no? Estamos tratando de favorecer constantemente la autonomía, tenemos una perspectiva de derecho en términos de escuchar y tratar de acompañar en los proyectos del otro, más que lo que pueda aparecerme inmediatamente a mí por mi historia y por mi formación, ¿no? Trato de suspender y partir más escuchando que imponiendo.
pertinencia cultural. Nosotros, además de las intervenciones puntuales, y se los voy a mostrar, y tiene que ver con la idea, o la última idea, que tiene que ver con la comunidad auxiliar. Nuestro setting es totalmente distinto. Estamos metidos en un parque que está dentro del hospital, trabajamos en alianza con un equipo de sonrisólogos, imagínense. Y además de gestionar estos, tenemos 30 casos que estamos trabajando con un proyecto piloto, pero además estamos sosteniendo una red de comunidades, de grupos medioambientales, de música, de qué sé yo, que funcionan un poco en el mismo lugar. Estamos teniendo entonces contacto desde tener un almuerzo, los lunes almorzamos, almuerzo comunitario, en distintas situaciones, no solo en el setting clínico, donde se genera esta relación más bien vertical, sino que estamos tratando de tener la mayor cantidad de puntos de encuentro para conocer de verdad con quién estamos trabajando y para que el otro también nos conozca. Y vamos generando una comunidad finalmente entre equipo, usuarios, ¿cierto?, que empieza a manejar los mismos códigos. Ahí va un poquitito la idea de la pertinencia cultural, ¿qué es lo que puede generar impacto finalmente en el modo de vida? ¿Ya? El sufrimiento psíquico es mucho más complejo que el síntoma y tiene mucho que ver con un poco los modos de vida. Entonces, más que tratamiento, podemos hablar de acompañamiento también, lo que finalmente tiene un impacto que puede ser medible a nivel de gestión de todas maneras como meta sanitaria. Parte de nuestros referentes han sido, no sé, los modelos asertivos comunitarios en Estados Unidos, que están súper validados por evidencia. Estamos metiéndonos harto con la idea del diálogo abierto, que es el modelo finlandés, es muy interesante y está haciendo bien así como, no sé si polémico es la palabra, pero lo recomiendo, digamos, el diálogo abierto. En la práctica, nos juntamos el lunes en la mañana a revisar 30 casos, hacemos un triage rápido, porque con esta idea de complejidad, de esta delta severidad y vulnerabilidad, entendemos que los casos son dinámicos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, todos los lunes hacemos semáforo, verde, amarillo, rojo, sin conversar del caso, sino solamente cualquier miembro, todos tenemos a cargo más de un caso, y más de un miembro del equipo puede estar acompañando más cerca o menos, digamos, a cada caso. Hacemos esta jerarquización, ¿ya? Según grado de complejidad del momento, de ese mismo día lunes, ¿ya? Y a partir de eso le damos más tiempo para conversar y para ver qué podríamos hacer con los casos rojos, amarillos, y no da tiempo para los verdes, ¿ya? Buscamos tener un diálogo continuo entre el equipo y los sujetos de atención, ¿ya? Con una intensidad que varía según la complejidad. Entonces, el que está como en una situación más compleja en el momento, escribimos esa misma, estamos en la reunión y estamos mandando WhatsApp para ver en qué están, vengan en la tarde, vengan a almorzar, veamos qué podemos hacer. Se intenta fortalecer y ampliar las redes institucionales y comunitarias. Entonces, si bien nuestra intervención está centrada en el sujeto, entendemos que somos un punto de la red que tratamos de no ser un nodo más, no somos un depositario de pacientes, sino tratamos desde el punto de vista de red de ser un articulador de redes, ¿ya? Entonces, estamos constantemente visitando ABS, visitando los COSAM, teniendo reuniones, todas las reuniones clínicas del ambulatorio, hay algún miembro del equipo contando en qué están los casos, y con casos así, no sé, mamá con diagnóstico de trastorno bipolar y ideación suicida ampliada, hijo mayor con rasgos antisociales así muy complejos, otra hija Down y otra hija con un TAP a los 16 años, una cosa así que tenía todo, así no podemos nada que hacer. Logramos articular dos cosas, el servicio de infanto, el ambulatorio y nosotros, y juntarnos cada 2 meses a ver cómo podemos acompañar a esta familia, y este equipo ya se saturó, hagamos relevo, cambiémoslo a este otro equipo, y después de 2 años de seguimiento podemos decir que hay una precaria, pero igual muy valiosa como estabilidad, y sobre todo un reporte de la familia de sentirse acompañados, a diferencia de antes de sentirse absolutamente como desprotegidos, ¿no? Entonces, la idea de ampliar la red es muy importante, y nosotros nos acercamos a APS no en la lógica de aquí venimos los psiquiatras a cuéntenme su problema para ayudarle la respuesta, ¿ya? Siempre es como, uy, qué difícil tu problema, qué difícil mi problema, veamos juntos qué podemos hacer. Y en esa construcción de redes, nada, pues se nos ha ido generando una relación súper colaborativa con el resto de la red, ¿no? Entonces, esa pata como de articular redes ha sido súper significativa. Estamos teniendo supervisión sistémica cada 15 días, está viniendo un profe de sistémica a trabajar con el equipo, y entonces
de estos 30 casos vamos eligiendo de a uno, preparando una fichita y dándole una mirada sistémica, como en corte de modelo de Milán, que es también como parte de los antecedentes del diálogo abierto, lo que hacen los finlandeses. Ellos lograron tener al 80% de sus trabajadores de salud transversalmente a todos formados en terapia sistémica y familiar. Entonces, tener esta perspectiva y estos hilos más transversales es súper interesante. Entonces, cuando le hablaba de que estamos en constante formación, estamos tratando de tener hilos conductores para acercarnos a esta idea de lo trans, ¿ya? De que podamos tener lupa en la cual tengamos puntos de encuentro y que cada uno traiga sus conocimientos disciplinares y los ponga a disposición de la eventualidad, de la emergencia, de la contingencia, ¿no? Forma de contacto con los usuarios, con los sujetos de atención, principalmente cita en el Trapa Trapa, que es este lugar que más o menos, la casita que está allá abajo, ese es nuestro centro de operaciones. Pero la mayoría de las entrevistas las hacemos debajo del sauce, en una mesa larga. Eso ha sido muy bien recibido, el cambio de setting. También hacemos visita domiciliaria con los recursos que tenemos, no son ilimitados en absoluto. Podría ser mucho más en el territorio, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que hay. Y a propósito de pandemia y de tecnología, WhatsApp, videollamada han sido un gran elemento, porque si bien es más informal y uno no hace una entrevista clínica por WhatsApp, sí permite tener una sensación más de intervención continua que discreta, ¿no? Y esa sensación de continuidad y de que estamos juntos, qué sé yo, creemos que es súper como significativo. Hacemos intervenciones individuales, muchas intervenciones familiares, llega la familia completa y no, está muy intensa la situación, entonces el equipo nos dividimos en 2 o en 3, en ese sentido somos súper flexibles, y se va el paciente índice con 2 debajo del árbol, la mamá no sé dónde, y el otro a la oficina. Y después los juntamos a todos, estamos experimentando y probando distintas maneras de aproximarnos, ¿no? Y a propósito de que en este espacio, Trapa Trapa, ocurren todas estas como grupos, más que talleres son comunidades, porque van siendo parte de este proyecto más global. Es un espacio que también recibe a las mamás, a las cuidadoras, a estos mismos usuarios cuando están un poquito más estables. Tenemos a dónde invitarlos, ¿ya? Y en estas comunidades son los sonrisoros, que principalmente trabajan en oncología infantil, fíjense, y van a hacer clown a los chicos que están en tratamiento oncológicos, ¿ya? Pulseras Verdes, que es una comunidad de adolescentes que tuvieron cáncer, que se recuperaron y que se juntan a tener dinámica y participan, y se han ido conociendo con los pacientes de salud mental. Entonces, ahí también la idea de la diversidad en este espacio es súper importante. Más que segregar por diagnóstico, hacemos la idea de la mayor diversidad posible. También tiene un impacto muy interesante en la posibilidad de ser parte, en ver que hay distintos tipos de problemas, en ver que igual puedo tener amigos, desde distintas perspectivas. El grupo de cuidadoras, ¿ya? La figura de la cuidadora, y cuidadora porque el 85%, no creo que es más, de personas que están a cargo de alguien de alguien o postrado o también con un trastorno mental severo son mujeres. Entonces se habla de cuidadoras. Es un grupo súper como también abandonado, que sufre muchísimo, y el trabajar con ellas ha tenido alto impacto en las estabilidades de los usuarios, ¿no? A veces más que el paciente índice hay que preocuparse de la red que lo sostiene y darle contención a estas cuidadoras, ¿no? Bueno, hay huerta, plantas medicinales, lombricultura, compostaje, musicoterapia. Un paciente mío de ya muchos años, con una relación bien particular, que es familia de pesistas, se embaló, hizo él una rifa, compró las primeras pesas y ahora ya es fijo 2 veces a la semana se están juntando a hacer deporte un grupo de pacientes. También hay espacios más bien de conversatorio, de conversación. Hemos transitado de la psicoeducación, de dar una clase de qué es la bipolaridad, mejor conversemos qué nos pasa, y el que tenga algún saber cómo podrá ponerlo a disposición, pero no como hegemonía, ¿no? Alejandro, estamos un poco pasándonos en la hora, así que trata de Ya, sí, concluir. esto es lo último, parece. Te agradezco muchísimo. Ya, reconstrucción Perdón. identitaria. Está interesantísimo, pero tenemos que acotarlo un poquito. Gracias. Muy bien. Ya, estoy viendo. ¿Quién soy? Tiene un componente colectivo. El ofrecer este espacio da la posibilidad de ser, digamos, ¿no? Y la continuidad de cuidado, en general, alguien que está en la corta estadía se va de alta, y la continuidad a los espacios siguientes es casi una caída al vacío. Entonces, tratamos de acercar, pero eso lo expliqué antes. Bueno, para los que vengan a estudiar, estamos también con proyectos de investigación que parten este año.